Bienvenidos con todos, seguiremos con la serie Hiel, el agua de los 4 elementos y empezamos. ¿Tienes un atuendo para el evento de lanzamiento? Yo creí que solo Pring asistiría. Tú contribuiste a este proyecto, por lo tanto deberías estar allí también. Sí, tengo que ponerme algo elegante, prefiero no ir. Solo tengo ropa de trabajo en mi departamento, no quiero gastar dinero en ropa cara. Entonces elige algo de esta tienda. No, gracias, mi sueldo ya está al límite. En su vida diaria, la hada no necesitaba ropa de lujo. Prefería gastar su dinero en ropa práctica para el trabajo o ropa informal. A pesar de la existencia de Apple, no quería gastar en algo que consideraba innecesario. Puedes pagar a plazos. ¿En serio? ¿Cuántas cuotas? Todas las que quieras, hasta que esté completamente pagado. Eso sí que suena interesante, echaré un vistazo. Al ver que la joven cambiaba de opinión, Apple regresó al probador para poner su ropa habitual. Mientras tanto, el personal le informó que la hada se estaba probando algunos vestidos. Preguntaron si Apple desearía procesar el pago por adelantado. Apple, ¿te gustaría pagar ahora? Simplemente agregué todo en mi cuenta. Le entregó su tarjeta de crédito al personal y fue a esperar en la recepción. Aunque había gastado dinero y tiempo ese día, Apple no lo encontraba aburrido. Finalmente llegó el gran día para Watín, el evento esperado de lanzamiento que atrajo la atención de los medios y destacó el proyecto especial con el reconocido chef. Influencers y críticos gastronómicos que recibieron invitaciones exclusivas también asistieron, ampliando el alcance profesional de la campaña. Todos esperaban con ansias el momento en el cual el prestigioso chef hiciera su entrega junto a Apple, única heredera y directora ejecutiva de Watín. Mientras los cálidos aplausos resonaban en la sala y el maestro de ceremonias presentaba al anfitrión. Apple subió al escenario con inconfundible encanto, vestida con un impecable traje azul marino que reflejaba la temática marítima de la temporada de lluvia. Buenas noches a todos, soy Apple Watín, directora ejecutiva de la empresa. La ejecutiva comenzó con una breve introducción, seguida de una explicación concisa del proyecto especial. La hada, quien hasta entonces no había tenido oportunidad de hablar con Apple, ni siquiera de ver las debidos aprobadores tareas, observaba desde la distancia. Su jefa lucía impecable en su presentación, segura, elocuente y con total control del público. El plato principal que quiero recomendarles a todos, algo que no puede faltar en su experiencia de Watín, es nuestro mar alegre. ¿Mar alegre?, dijeron. La hada se giró hacia la pantalla que mostraba la imagen del plato especial creado por el chef. Elegida entre las 10 mejores opciones, para su sorpresa, el nombre había sido cambiado por algo más llamativo, y Apple comenzó a explicar la inspiración detrás de él. Imagino que muchos de ustedes sienten curiosidad por el plato, porque de tantas creaciones de un chef de tan alto calibre, elegimos presentarlo. Puede parecer simple a primera vista, pero les pido que no lo juzguen por su apariencia. Pruébela antes de sacar conclusiones, porque a veces lo simple puede resultar extraordinario. Estas palabras eran suyas, esa idea era suya. Apple había utilizado el concepto que la hada había sugerido. Confirmó esto lo que le había dicho su hermano Pimpa, que Apple era una jugadora sucia. La hada se sintió derrotada por no haber seguido el consejo de su hermano de atacar primero. Quizás Apple realmente había hecho una jugada a sus espaldas. La verdad es que esta idea me la dio mi asistente. Debo agradecer a todos esta excelente sugerencia que puede perfeccionarse. Espero que si mi asistente me escucha se sienta orgullosa de sí misma, así como espero que todos aquí disfruten de esta excepcional experiencia gastronómica, hecha realidad gracias al talento del chef. ¿Quién lo hubiera creído? Apple había reconocido y agradecido públicamente su contribución en un evento tan especial. Este era un sueño. La ejecutiva no había robado su idea para autopromocionarse, sino que fue directa y honesta, sin miedo a reconocer el mérito de los demás, incluso como líder de alto nivel. Aún así, la hada no podía deshacerse de la sensación de que algo andaba mal. Quizás dejar que las cosas siguieran como estaban no fue la mejor decisión. Pring, ¿has visto a la hada? Probablemente está cerca de la playa, jefa. No le queda nada con lo que pueda ayudar. Apple sintió agradecida por la información de la secretaria antes de retirarse del área principal del evento. Por suerte, el tiempo había acompañado y no había llovido, lo que permitió que todo saliera a la perfección, tal como estaba previsto. Ahí está, ¿qué está haciendo? La directora ejecutiva, con expresión tranquila, caminó hacia la figura familiar que reconoció a lo lejos junto a la playa. Incluso de espaldas, el vestido de la hada era inconfundible. Sin embargo, temiendo que su repentina llegada sobresaltara a la asistenta, Apple decidió gritar antes de acercarse. «¡Cholada! Jefa,
Te llamé por tu nombre antes de acercarme y así te asustaste. ¿Qué hace aquí? Debería estar en el evento. Mis responsabilidades están cumplidas. Las mías también. Brin dijo que no me quedaba nada con lo cual ayudar. Lada respondió con la misma justificación, añadiendo una explicación para evitar que Apu la acusara de holgazanear. Ese día se había dedicado por completo a Watin, ignorando las órdenes de Pinpack de sabotear el evento. Ella había decidido dejar pasar la oportunidad y ahora estaba preparada para afrontar las consecuencias. Está cansado del mar. Parece que perdió su alegría. Perdón, ¿qué dijiste? La asistenta preguntó confundida, ya que la suave voz de Apo había sido difícil de escuchar. Apo repitió, ¿estás cansada? Sí, pero ver los resultados lo hace todo más valioso. ¿Quedas satisfecha con el evento? Fue mejor de lo que esperaba, pero todavía hay áreas que podemos mejorar para el próximo. Sabía que dirías eso, típico de la jefa. Pero hoy hiciste un excelente trabajo. Lada, tienes un verdadero talento. A April le había llevado un año entero escuchar la palabra talentosa de Apo. Sin embargo, en tan solo un mes como asistenta, Lada había recibido el mismo reconocimiento. ¿Qué significa ahora eso? Si la trampa que había preparado cuidadosamente no había logrado hacer caer a Apo, incluso cuando el aseo estaba solo unos pasos de distancia, tal vez fue porque en el último momento ella misma había decidido detenerla. Pero al dudar, Lada corrió ahora el riesgo de caer en su propia trampa. Ella jamás permitiría que eso sucediera. Ella no caería en el hoyo que ella misma había cavado. Ahí estás, Lada, dijo el señor Addison al encontrarla. ¿Necesitas algo, padre?, preguntó Apo directamente. Hola, jefa. Lada saludó cortésmente, juntando las manos en un gesto respetuoso. El director ejecutivo de Watin, desde el día en el cual la había invitado a almorzar, no había tenido otra interacción directa, lo que hizo que este encuentro fuera aún más formal. Te ves muy hermosa hoy, Lada. Gracias, te estaba buscando. Tengo a alguien a quien me gustaría presentarte. No iré, Apo respondió de inmediato, descartando cualquier posibilidad de que su padre le impusiera la situación. Por el tono de Addison, Apo ya sabía que se trataba de otro intento de presentar posibles pretendientes. A pesar de su insistencia, nunca consiguió el resultado que deseaba, y ella no tenía intención de ceder esta vez. No dije que fuera para ti, Apo. ¿Qué quieres decir? Hoy quiero presentarle a Lada, al hijo de una amiga. Es guapa, interesante. Y como insistes en que no hay nada entre ustedes dos, no veo ningún problema en que conozca a alguien más, ¿verdad? Lada dudó un momento, visiblemente incómoda, de rechazar una solicitud de la máxima autoridad de Watin. Miró a Apo en busca de ayuda, pero la directora ejecutiva parecía indiferente a la situación y no tenía intención de intervenir. No tardará mucho, Lada. Ven conmigo. Por mucho que tarde, padre, como su jefa, no autoriza a Lada a participar en nada ajeno a sus responsabilidades profesionales. Si quieres ser capo está bien, pero no te metas en mis asuntos con la joven. Lada, ven conmigo. Jefa, ¿de verdad está bien si me voy así? Lada fue apartada por Apo, quien la sostuvo de la muñeca y la dejó de su padre, sin preocuparse por una posible reprimenda, sin comprender del todo la dinámica entre padre e hija. Simplemente siguió a Apo mirando a la jefa, quien seguía observándola con expresión preocupada. Deja que se moleste, es mejor que te obliguen a hacer algo que no quieres, o tienes miedo de meterte en problemas. No tengo miedo de los problemas, solo me preocupa que usted, jefa, se pueda meter en problemas con su padre. Discutir con mi padre es normal, pero... O si quieres conocer a la persona que mi padre quiere presentarte, entonces puedo llevarte de regreso. Presa del pánico, Lada negó con la cabeza. Definitivamente no quería volver donde estaba el padre de Apo, sobre todo después de que el ejecutivo le hubiera ayudado a escapar de aquel lío. Antes de que Apo volviera a mirar a su padre, soltó rápidamente la muñeca de Lada, dándose cuenta de lo que había hecho sin querer. Entonces te llevaré de regreso a tu condominio. No se preocupe, jefa. Aún no ha anochecido, puedo regresar por mi cuenta. Cada uno toma su camino, ¿de acuerdo? Debido al inesperado alboroto de ese día que la había dejado sintiéndose incómoda, como nunca en sus 22 años de vida, Lada quería estar sola para reflexionar sobre todo. Temía que si seguía aceptando la bondad de Apo, todo se volvería más complicado. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y nos vemos. Y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.